Dicen que cuando una mujer huye de la violencia, encuentra refugio en el silencio, en lo desconocido, en lugares donde nadie pregunta y nadie contesta. Pero, ¿y si esos lugares esconden horrores aún peores que los que dejaron atrás? Esta noche, te contaré relatos oscuros, escalofriantes, de refugios donde el miedo no viene de afuera, sino que vive en las paredes, respira en los pasillos y susurra desde las sombras. Si decides quedarte, asegúrate de no escuchar tu nombre en la oscuridad. Ahora empezamos. Historia 1. Dicen que las heridas físicas sanan con el tiempo, pero las del alma se quedan ahí, enquistadas, susurrando en las madrugadas y atrapando a las personas en un círculo del que parece imposible escapar. Es por eso que, cuando Mariana llegó a aquel refugio, traía más que los moretones en su rostro y los huesos maltratados bajo la ropa. Cargaba con un silencio pesado, uno que solo las mujeres marcadas por la violencia saben sostener. Aquel sitio, una vieja casona de muros grises y ventanas cubiertas por cortinas tupidas, recibía a quienes escapaban de la sombra de los hombres que juraron amarlas y terminaron convirtiéndose en su peor pesadilla. La primera noche, Mariana no pudo dormir. El rechinar de la madera bajo sus pies y el olor a humedad le recordaban a la casa donde había vivido con Eduardo. En el refugio, las mujeres eran llamadas por nombres falsos, por seguridad. La encargada, una mujer robusta con voz grave y manos firmes, le explicó que debía permanecer en su habitación después de las 10, que los pasillos eran peligrosos a esas horas, no por hombres, sino por las cosas que habían quedado impregnadas en los muros. Mariana no entendió a qué se refería. Pensó que tal vez era una forma de asustarlas, para evitar que deambularan y pusieran en riesgo su anonimato. Pero cuando cayó la noche y las luces comenzaron a apagarse una a una, comprendió que ese lugar guardaba secretos que ninguna de las mujeres se atrevía a mencionar en voz alta. El refugio tenía una ala vieja, clausurada según decían, donde antes funcionaban los dormitorios de las internas. Nadie iba allí. Las cerraduras habían sido selladas y las puertas cubiertas con tablones. Sin embargo, había algo, un rumor, una presencia que se arrastraba desde ese sector, susurrando nombres y llorando en la oscuridad. Mariana escuchó los primeros lamentos esa noche, un sonido apenas audible, como un gemido de mujer muy al fondo del pasillo. Creyó que era una de las internas, pero al asomarse, el corredor estaba vacío y la penumbra parecía más densa que de costumbre. Volvió a su habitación y trató de convencerse de que era su mente jugando con ella, distorsionando sonidos, pero a las 3 de la madrugada, los golpes en su puerta la hicieron sentarse de un salto. Golpes suaves, rítmicos, como de nudillos cansados. Preguntó quién era, pero no obtuvo respuesta. Cuando abrió, el pasillo seguía vacío, y sin embargo, había marcas de manos pequeñas en la pared, como si algo se hubiera aferrado allí para sostenerse. A la mañana siguiente, intentó hablar con otra de las mujeres, una anciana de cabello blanco y mirada ausente que llevaba semanas sin pronunciar palabra. Mariana le contó lo de los golpes y las marcas, esperando tal vez que la anciana negara todo, que le dijera que estaba loca. Pero en lugar de eso, la mujer tomó su mano y la apretó con fuerza, murmurando algo en un hilo de voz. No la mires a los ojos, si la ves te lleva. Esa frase la persiguió todo el día. ¿A quién se refería? ¿A qué se enfrentaban allí? Fue entonces que, revolviendo entre los papeles viejos de la sala común, Mariana encontró un cuaderno olvidado, cubierto de polvo y con páginas arrancadas. Eran relatos de otras mujeres que habían pasado por el refugio, testimonios que nadie se atrevió a destruir, aunque se suponía que debían quemarlos para proteger sus identidades. En esas hojas se repetía un nombre: Catalina. Según los escritos, Catalina fue una joven que llegó al refugio años atrás, escapando de su esposo violento.
Nadie quiso contarle los peligros del ala vieja, y una noche de tormenta, cuando los indonesientos truenos tapaban los gritos, Catalina cruzó el pasillo y entró en esa parte clausurada. La encontraron 2 días después colgada de una viga, con la cara desfigurada por el terror. Lo extraño no fue la muerte, sino lo que dijeron haber visto quienes la bajaron. Sus ojos estaban completamente negros, y sonreía. Desde entonces, aseguran que su espíritu quedó atrapado, buscando compañía, arrastrándose por los pasillos después de la medianoche, tocando las puertas y llorando en la oscuridad. Si alguien la ve, si sus ojos se cruzan, esa persona desaparece y jamás vuelve a ser encontrada. Mariana intentó mantenerse cuerda, enfocarse en las actividades diarias, pero noche tras noche, los golpes regresaban, y no era la única. Otras, internas, empezaron a hablar en susurros, admitiendo haber escuchado los lamentos, haber visto una figura al final del corredor. Una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por el cabello y las manos manchadas. Nadie sabía por qué el refugio no cerraba, por qué seguía funcionando pese a esas cosas, pero la teoría más repetida era que las almas rotas atraen a otras, y aquel sitio era un pozo sin fondo de dolor. La situación se volvió insoportable cuando Mariana comenzó a soñar con ella. En sus pesadillas, Catalina se sentaba a los pies de su cama, peinando su cabello largo y sucio, repitiendo entre dientes: «Dime que no te vas, dime que te quedas conmigo». Al despertar, la habitación olía a flores marchitas, y siempre encontraba un mechón de cabello en su almohada, uno que no le pertenecía. Una madrugada, incapaz de soportarlo más, decidió marcharse. Tomó sus cosas, bajó las escaleras en silencio y se dirigió hacia la salida trasera, que siempre permanecía sin llave. El refugio dormía, o eso pensó, porque al pasar frente a un espejo del pasillo, la vio. Parada detrás de ella, con el rostro apenas visible entre las sombras, y esos ojos negros sin fondo que parecían devorarla, Mariana no pudo moverse. Sintió el frío recorrer su espina dorsal y escuchó la misma voz de sus sueños. «Dime que no te vas. Quédate conmigo». Corrió sin mirar atrás. Atravesó el patio cubierto de maleza y salió a la calle. Caminó, durante horas, desorientada, hasta que una patrulla la recogió. Cuando explicó de dónde venía, el oficial palideció. Le dijo que ese refugio había cerrado hacía 5 años, después de una tragedia. Que todas las internas, incluidas las encargadas, fueron encontradas muertas una mañana. Nadie supo qué pasó, pero las autoridades decidieron tapiar el lugar y dejarlo al olvido. Nadie vivía allí desde entonces. Mariana negó con la cabeza. Eso no podía ser. Ella había estado allí, había visto a otras mujeres, había hablado con ellas, o al menos eso creía. Cuando la policía regresó al lugar, encontraron la casa cubierta de maleza y polvo, todo abandonado, con muebles carcomidos y ventanas rotas. Pero en una de las habitaciones, sobre una cama cubierta de ceniza, hallaron un mechón de cabello largo y oscuro, y en la pared, escrito con letras torpes: «Dime que no te vas». Desde entonces, dicen que si pasas cerca de esa casa después de medianoche puedes escuchar los golpes en las puertas y el llanto de una mujer suplicando compañía. Nadie sabe cuántas almas se quedaron atrapadas allí, ni cuántas más serán arrastradas por la sombra de Catalina. ¿Y tú? ¿Te quedarías? Historia 2. A veces lo que más tememos no son los fantasmas ni los demonios, sino las cicatrices invisibles que otros dejan en nosotros. Por eso, cuando Alma llegó a aquella casa escondida entre árboles secos y caminos polvorientos, pensó que al fin encontraría paz. Le dijeron que era un refugio seguro para mujeres que huían de sus agresores, un lugar donde nadie las encontraría, donde podrían empezar de nuevo. Pero nadie le advirtió que no todas las que entraban allí salían. La casona era enorme, antigua, con techos altos y habitaciones oscuras que olían a humedad y madera podrida. Las ventanas permanecían siempre cubiertas por cortinas pesadas,
y las puertas tenían cerrojos por dentro y por fuera. No había teléfonos, ni internet, ni contacto con el exterior. Solo las linternas y una mujer mayor, llamada Eugenia, que dirigía todo con mano firme. Las reglas eran pocas pero inquebrantables. Nada de salir después de las 11, nada de hablar de lo que escucharan en la noche y, sobre todo, nada de entrar al sótano. Al principio, Alma pensó que eran medidas de seguridad. Muchas de las mujeres allí tenían el rostro roto, marcas en la piel o miradas vacías que evitaban el contacto. Pero las primeras noches descubrió que había algo más. Los susurros empezaban siempre a la misma hora, poco antes de la medianoche, voces femeninas, algunas llorando, otras riendo en un tono siniestro. La primera vez creyó que venían de las otras habitaciones, pero al asomarse al pasillo, lo encontró desierto y envuelto en una penumbra opresiva. Intentó ignorarlo. Se repetía que era su mente, las secuelas del trauma, hasta que una noche escuchó que alguien la llamaba por su nombre desde el final del pasillo. Una voz quebrada, susurrante, que se deslizaba como un aliento frío en su oído. Alma, ven, estoy aquí. No debería haberla seguido, pero lo hizo. Caminó despacio, con los pies descalzos sobre la madera vieja, hasta llegar a una puerta que nunca había notado antes. Detrás un olor a tierra mojada y carne podrida la hizo retroceder, pero algo, una fuerza invisible, la empujó a girar la perilla. El cuarto estaba vacío, solo una silla antigua en el centro, y colgando del techo, una cuerda que se balanceaba suavemente, como si alguien acabara de soltarse de ella. Alma retrocedió asustada y entonces la vio, reflejada en el vidrio sucio de una ventana. Una mujer de cabello largo y rostro deformado, con los ojos hundidos y una sonrisa rota. La figura se desvaneció en cuanto giró. Desde esa noche, nada volvió a ser normal. Los susurros se hicieron más fuertes. A veces sentía que la miraban desde las rendijas de las puertas, que manos invisibles le acariciaban el cabello mientras dormía. Una madrugada, despertó con marcas en los brazos, como si la hubieran sujetado con fuerza. Intentó contarle a Eugenia, pero la mujer solo le dijo que algunas heridas tardaban en sanar, que no debía prestarle atención a las cosas que no entendía. Sin embargo, Alma notó algo extraño en su mirada, una sombra de temor que la hizo desconfiar. Decidió hablar con una de las internas, una joven de rostro pálido llamada Mónica. Ella, en voz baja, le contó lo que nadie quería aceptar. En ese refugio, algunas mujeres no habían escapado de sus agresores, sino que habían muerto allí dentro. Sus almas, consumidas por el odio y la desesperanza, no encontraban descanso y se alimentaban del miedo de las nuevas internas. Decían que el refugio había sido antes un hospital psiquiátrico para mujeres violentadas, y que muchas de ellas se habían quitado la vida en el sótano, colgándose de vigas oxidadas o ahogándose en las tinas abandonadas. Mónica juró que había visto a varias, mujeres de ojos vacíos que se arrastraban por los pasillos, que se colaban en los sueños, que susurraban cosas horribles. Algunas noches, la casa entera parecía respirar, sus paredes temblaban y los techos crujían, como si algo enorme caminara sobre ellos. Lo peor, dijo Mónica, es que Eugenia las protege, porque cree que así mantiene a raya a los hombres que podrían venir a buscarnos. Alma quiso irse, pero no había a dónde. El refugio estaba lejos de todo y nadie conocía su ubicación exacta. Además, las puertas se cerraban con llave desde afuera. La sensación de encierro se volvió insoportable. Empezó a notar que algunas mujeres desaparecían. Una noche estaban, y a la mañana siguiente, sus camas aparecían vacías, sus pertenencias retiradas. Nadie preguntaba, nadie lloraba. Eugenia decía que habían encontrado otro sitio, pero Alma nunca escuchó un coche, ni vio a nadie partir. El colmo llegó cuando una tarde, al buscar agua en la cocina, encontró en el suelo un pedazo de tela empapado en sangre. Lo recogió, y al levantar la mirada,
Vio que el suelo de madera tenía una trampilla, una puerta oculta que descendía al sótano prohibido. Sin pensar, la abrió y bajó por una escalera angosta y húmeda. El hedor era insoportable, mezcla de podredumbre y tierra antigua. En la penumbra distinguió varias formas colgantes. Cuerpos de mujeres, algunos recientes, otros ya esqueletizados, todas vestidas con los mismos camisones blancos que les daban al llegar. En las paredes, nombres escritos con uñas, manchas oscuras y símbolos extraños. Entonces la escuchó, una voz infantil, cantando una canción de cuna distorsionada. Al líos, voltear, una niña de no más de 8 años, pálida, con los ojos negros y la boca cosida, la miraba desde una esquina. Alma subió corriendo, jadeando, y se encerró en su habitación. Esa noche, los susurros se convirtieron en gritos, golpes en las paredes, risas deformes. Vio sombras cruzar por debajo de su puerta y escuchó a las otras internas llorar en sus cuartos. Supo que debía escapar o terminaría como las demás. La madrugada siguiente, robó las llaves del despacho de Eugenia y esperó hasta que todo estuvo en silencio. Cruzó los pasillos oscuros, esquivando las figuras que acechaban hasta llegar a la puerta principal. Cuando giró la llave, sintió una mano helada sujetarla del brazo. Era Eugenia, pero ya no parecía humana. Sus ojos eran 2 huecos oscuros. Su piel estaba cubierta de cicatrices antiguas. «Nadie sale de aquí», murmuró. Alma la empujó y salió corriendo al bosque. La noche era espesa, el aire irrespirable. Corrió sin dirección hasta que amaneció. La encontraron varios días después, deshidratada y cubierta de moretones. Cuando la policía fue al refugio, solo hallaron ruinas, paredes derrumbadas, camas oxidadas y en el sótano, nada. Ningún cuerpo, ninguna evidencia. Hoy, Alma vive con otra identidad, pero a veces, en las noches más oscuras, vuelve a escuchar aquella voz infantil llamándola desde algún rincón de su mente. ¿Y tú, escucharías si alguien susurra tu nombre en la madrugada? Historia 3. Cuando Isabel llegó a aquella casa oculta entre montañas, llevaba consigo más que maletas. Arrastraba los restos de una vida destrozada. Su rostro todavía mostraba los rastros de los últimos golpes, pero era su mirada lo que realmente revelaba el infierno del que había escapado. Le dijeron que aquel refugio era un lugar seguro, administrado por mujeres que alguna vez también habían sido víctimas. Un sitio donde los hombres no podían entrar, donde los recuerdos serían menos pesados. Pero nadie le advirtió del otro precio que tendría que pagar por su protección. La casa era una estructura vieja, de madera oscura y ventanas cerradas a cal y canto, rodeada por un bosque tan espeso que apenas se distinguía el cielo durante el día. No había señal telefónica ni caminos marcados. Una de las reglas del lugar era no preguntar demasiado. «Aquí sobrevivimos en silencio», le dijo Clara, la mujer de cabellos grises y rostro inexpresivo que dirigía el sitio. Al principio, Isabel intentó convencerse de que estaba a salvo. Compartía habitación con otras 2 mujeres, Andrea y Lucía, quienes apenas hablaban, como si las palabras fueran un lujo peligroso. Las noches eran pesadas, con un silencio tan opresivo que cualquier susurro sonaba como un grito. Isabel creía escuchar pasos en el pasillo, el roce de uñas contra las paredes, o el leve sonido de alguien respirando junto a su cama. Pero cuando encendía la luz no había nada. Cada noche a las 11 en punto, una de las cuidadoras pasaba cerrando las puertas por fuera. Por seguridad, decían. Pero Isabel notaba algo extraño. Ninguna de las internas protestaba. Nadie intentaba salir después de esa hora, como si todas supieran algo que ella aún ignoraba. La tercera noche ocurrió la primera desaparición. Carmen, una mujer de rostro amable y mirada triste, no apareció al desayuno. Cuando Isabel preguntó, Clara le respondió con frialdad que Carmen había decidido marcharse por su cuenta, aunque nadie había visto ni escuchado nada. Aquel día,
Los susurros aumentaron. Al anochecer, Isabel escuchó un golpe seco en su ventana. Cuando se atrevió a asomarse, solo alcanzó a ver una figura pálida corriendo entre los árboles. Los días siguientes fueron una sucesión de sombras y terrores sordos. Las otras mujeres evitaban el contacto visual, hablaban en susurros y algunas despertaban gritando en mitad de la noche. Isabel empezó a notar que había habitaciones cerradas con candados oxidados y que detrás de algunas puertas se escuchaban voces que no pertenecían a nadie visible. Una tarde, mientras limpiaba el desván, encontró una caja antigua con recortes de periódico, titulares que hablaban de mujeres desaparecidas en la zona desde hacía décadas. Lo perturbador no eran solo los nombres, sino las fotografías. Algunas de esas caras las había visto en la casa. No eran internas recientes, sino mujeres que, según los recortes, habían muerto mucho tiempo atrás. Aterrada, fue en busca de Lucía, quien, entre lágrimas, le contó la verdad. El refugio no solo escondía a mujeres maltratadas, también albergaba a las que no lograron sobrevivir. Almas atormentadas que jamás habían podido salir de allí, atrapadas entre los muros y el bosque, condenadas a repetir su dolor noche tras noche. Las escuchas en las paredes, Isabel. Nos observan desde los espejos, se deslizan bajo las camas. No quieren que nadie se vaya, porque nos necesitan, susurró antes de taparse los oídos y sollozar. Isabel quiso huir esa misma noche. Esperó hasta que todos durmieran, forzó la cerradura de su habitación y recorrió el pasillo oscuro, guiada solo por la tenue luz de una linterna. El aire era frío y pesado, y cada paso resonaba como si alguien caminara a su lado. Cuando llegó a la puerta principal la encontró abierta, algo que jamás ocurría. El bosque la recibió con una neblina espesa y un silencio antinatural. Apenas dio unos pasos, comenzó a escuchar voces. Primero su nombre, luego llantos, después gritos de ayuda mezclados con risas deformadas. Las sombras entre los árboles parecían moverse, acechando, y en ocasiones creyó ver rostros desfigurados entre la niebla, cuerpos colgando de ramas, figuras arrastrándose por el suelo. De repente, una mano fría sujetó su muñeca. Era Carmen, pero su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos ya no reflejaban humanidad alguna. No puedes irte, Isabel. Aquí estamos seguras, de ellos y de nosotras, dijo en un susurro ronco, antes de desvanecerse en la oscuridad. Isabel corrió sin rumbo, sin saber cuánto tiempo, hasta que sus piernas no pudieron más. Cuando despertó, estaba de nuevo en su cama, con Clara observándola desde la puerta. No se puede salir de aquí, Isabel. Esto es más que un refugio. Es un santuario para aquellas que no pueden descansar. Algunas han muerto, otras aún caminan, y algunas, como tú, pronto decidirán quedarse. Desde ese día, la casa se volvió una prisión viva. Isabel dejó de intentar escapar. Cada noche, los rostros en las ventanas se hacían más nítidos, las voces más familiares. Sabía que, tarde o temprano, le tocaría a ella, que en ese lugar las muertas se aferraban a las vivas para no ser olvidadas, para no regresar al tormento del que habían huido. Ahora, las linternas nuevas escuchan su nombre en los pasillos oscuros. Isabel, Isabel. Y cuentan que hay una mujer de cabello largo que se asoma en las madrugadas por las rendijas de las puertas cerradas. Una que alguna vez intentó escapar y ahora cuida que ninguna otra lo haga.